Hermanos, muy buenos días. Espero que todos se encuentren bien, de salud. Bueno, pues hermanos, el domingo pasado habíamos visto las consecuencias del pecado, ¿no? En el Salmo 51. Ahora vamos a volver a empezar con el Salmo también 51, pero vamos a ver otro punto de vista, pensando en la limpieza del pecado en la vida de un cristiano. Voy a darle 4 pasos que le mostrarán cómo volver al gozo de tener la salvación, cómo reconciliarse con nuestro Dios. Antes de empezar, por favor, permítame dirigirlos en una oración congregacional. Señor, gracias Señor por la oportunidad que me das de poder predicar tu palabra. Señor, no soy un hombre digno de hacerlo, pero tú en tu infinita misericordia sí lo estás permitiendo. Permite, Señor, que lo que he preparado, lo que he investigado, Señor, sea de provecho para los hermanos y también para mí, Señor. Que tú siempre me guíes, Señor. Así oramos, Señor, así te lo pedimos. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Lo primero que tenemos es tener confianza, ¿no? Que el Señor siempre nos va a reconciliar, nos va a oír nuestra oración piadosa de arrepentimiento, ¿no? Miremos por favor el Salmo 51, verso 1. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Por tu abundante compasión, borra mis rebeliones. ¿Sabe usted lo que David sabía? Él sabía que para una multitud de pecados había una multitud de misericordias. Sabía que Dios no había dejado de amarlo. Él dice conforme a tu misericordia. Como dice nuestro hermano que está en la presencia del Señor, Adrian Rogers, pastor, él decía esto, ¿no? Dios no nos ama porque seamos valiosos. Somos valiosos porque Él nos ama. Dios no nos ama porque seamos buenos. Y lo sustento mediante el siguiente versículo que dice así. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahí estamos dando cuenta que Él nos ama, nos ama, aún siendo pecadores, aún no siendo tan buenos, ¿no? Eso está en Romanos 5:8. Entonces, Dios nos ama no porque seamos buenos. Aún siendo pecadores, Él nos ama y nos ha permitido, nos ha capturado a través del Evangelio que nos han predicado otros hermanos. Nosotros necesitamos tener la certeza de que sin importar lo que hayamos hecho, Dios nos ama. Por eso usted que tiene que tener esa confianza. Nunca le diga a un niño cuando seas tentado a hacer algo, si lo haces, Dios te dejará de amar. Eso es una mentira. Usted no puede hacer nada para que Dios lo ame más, ni para que lo ame menos. Ni usted ni yo podemos hacer eso. Él nos ama y punto. Su pecado puede conquistarlo, ¿no? Nuestro pecado puede conquistarlo, pero Él lo ama. Él nos ama. Si tan solo pudiéramos entender que Dios nos ama y que para una multitud de pecados hay una multitud de misericordias. Voy a también narrar una historia, ¿no? Dice, un hombre se puso el siguiente anuncio en la sección de objetos perdidos y encontrados de un periódico. Perro perdido, coge una pata delantera, es tuerto el ojo izquierdo, tiene sarna atrás y en el lomo, y no tiene cola. Fue castrado recientemente. Responde al nombre de afortunado. Y sí que era un perro afortunado. Y le diré por qué. Porque a pesar de todo lo malo que tenía, alguien lo amaba lo suficiente como para buscarlo. Sabe, nosotros también somos afortunados. ¿Qué digo? Mejor aún, somos bendecidos. Dios nos ama por pura gracia y quiere que usted tenga esa confianza. Dios lo ama con amor eterno. Imagínense, ¿no? Este perro
que tenía todos los defectos casi, alguien lo amaba. Igual nosotros. Estábamos llenos de pecado, llenos de miseria, y Él aún así nos busca, ¿no? Porque somos su creación y nos ama. Es pura gracia de Él. Cuando entendemos esto, decimos, ante tal gracia, diariamente me veo forzado a ser un gran deudor. Dios nos ama, maravilla de maravillas, milagros de milagros. A pesar de que David cometió un pecado horrible, dañino, nefasto, él pudo tener confianza para orar así. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Por tu abundante compasión, borra mis rebeliones. Y el segundo paso, mis estimados hermanos, es la confesión. En el Salmo 51, 2, 3 dice: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Observa cómo se refiere David al pecado. Mi pecado no es de otra persona. Él está diciendo: Dios, yo soy el pecador. Dios, yo soy el que ha pecado. Reconozco mi pecado, mi transgresión, mi falta. Hay una cosa que Dios nunca aceptará en cuanto al pecado, y esas son las disculpas. Jesús no murió por disculpas, Él murió por el pecado. Y no solo es una omisión, no es solo admitir que he pecado, sino confesarlo. La Biblia dice en 1 de Juan 1.9, busquen por favor hermanos, en 1 de Juan 1.9. Hacia el último, Nuevo Testamento, y dice así: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Subraye esa palabra, confesamos. No es lo mismo que admitir, ¿verdad? Cuando se utiliza en el Nuevo Testamento está compuesto por dos palabras griegas, esta palabra de confesar: homos y lego, que significa decir lo mismo. En el sentido bíblico, admitir su pecado no es lo mismo que confesar su pecado. Usted puede admitir su pecado en un tribunal, pero una confesión de pecado es decir lo mismo lo que Dios dice. César, esto está mal. Has hecho algo malo, has pecado. Sí, Dios, tienes razón, estoy de acuerdo contigo. De esa manera respondo, ¿no? Me acerco a ti y digo que pecado es lo que tú llamas pecado. Dios, estoy de acuerdo contigo, confieso mi pecado. La gente siempre ha querido excusarse por su pecado. Empezó en el jardín del Edén, ¿recuerda? Adán, ¿dónde estás? ¿Has hecho esto? Bien, Señor, realmente no fue mi culpa. Fue la mujer que me diste, fue su culpa. Wow, miren lo que está diciendo, ¿eh? Señor, realmente no fue mi culpa, fue la mujer que tú me diste. O sea, la mujer que había creado Dios no fue tan bueno como para él. O sea, bueno, no me quiero salir del tema, ¿no? Pero miren cómo aquí Adán, cómo puede menospreciar la creación de su compañera, ¿no? Que Dios le había dado, como que la menosprecia por simplemente no asumir su responsabilidad. Y Dios le habló a Eva y ella dijo, ¿no? Bien, Señor, pues la serpiente me engañó. Desde luego, ¿no? La serpiente no tenía una excusa, ¿no? Felizmente que no le preguntó, ¿no? La naturaleza humana quiere decir, no fui yo, fue el otro. Las excusas abundan. Es que fui criado en una familia disfuncional, mi padre mucho me maltrataba, mi familia es de mal genio, tuve un mal funcionamiento glandular. Sea lo que sea, son disculpas en lugar de confesión. Amigo, esa confianza, hermano, esa confianza debe ir seguida por una confesión. Hermanos, debemos tener esa confianza. Debe ir seguida por una confesión. Reconozco, dice aquí el salmista, reconozco mi transgresión, reconozco mi falta. La Biblia enseña: el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y los abandona,
alcanzará misericordia. Eso está en Proverbios 28:13. Cuando nosotros cubrimos el pecado, Dios lo destapa. Y cuando lo destapamos, Dios lo cubre. Por eso, cuando digo destapa, o sea, cuando confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Vuelvo a repetir, Él es fiel y justo, pero cuando confesas, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos, y nos hace limpiarnos, ¿no?, de toda maldad. 1 Juan 1:9. Hermano, usted y yo podemos ser perfectos y totalmente limpios. Ahora quiero ver una diferencia, hacerles ver una diferencia entre la acusación y la convicción. Usted necesita aprender la diferencia entre la acusación satánica y la convicción del Espíritu Santo. El diablo es el acusador de los hermanos y él hace de dos maneras. La primera acusación que él hace, el diablo lo acusará de pecados que usted ya haya confesado. Él intentará desenterrarlos. Hermanos, cuando Dios lo entierra, se han ido, nunca los volverá a exponer. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Lo que Dios ha purificado, no lo tengas tú por común. Está en Hechos 11:9. Porque la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. 1 Juan 1:7. No lo busque. En ocasiones el diablo lo acusará de cosas que usted hizo hace años. Recuerde que si usted ha entregado su vida al Señor Jesús y ha confesado sus pecados, aunque el diablo pretenda sacarlos a la luz, ya el Señor lo ha limpiado a usted de esos pecados por medio de su preciosa sangre vertida en la cruz. Por ejemplo, tengo una amiga que abortó, se volvió cristiana, confesó sus pecados y siempre ella se preguntaba, ¿realmente Dios me habrá perdonado que haya asesinado a mis hijos? Y ella siempre cargaba con eso, ¿no? De vez en cuando que me la encontraba, siempre me decía lo mismo, ¿no? Entonces, tendríamos que hacerle recordar que el Señor limpia de todo pecado, ¿no? Dice aquí, la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. 1 Juan 1:7. Y la otra forma, la segunda forma de que el diablo le ataca también es intentará hacerlo sentir culpable sin ninguna razón. A veces usted simplemente se siente mal y termina orando de esta manera. Oh Dios, si he pecado, perdóname. Anulemos este tipo de oración. Este no es el tipo de oración que David hizo. La Biblia dice, si confesamos nuestros pecados, nombre el pecado. Es que es difícil reconocer. Vamos a suponer que yo soy amigo de lo ajeno, o sea, me gusta robar cosas. Imagínate una oración así, Señor, perdóname porque soy ladrón, ¿no? Soy estafador, soy mentiroso, soy mujeriego. O sea, todo eso como que nos asustamos de lo que hay en nuestro corazón, de lo que hacemos, ¿no? Y por eso a veces nosotros mismos no nos atrevemos a confesar o a confrontarnos con nosotros mismos. El diablo tratará de sacar a relucir el pecado que ya ha sido perdonado o buscará la forma de hacerlo sentir mal acerca de algo sin darle un nombre. Eso se llama acusación. ¿Y qué es la convicción? La convicción es el Espíritu Santo diciendo, tú has hecho esto y esto y esto. Tú has robado, tú has mentido. Y como buen médico, presionará con su dedo justo sobre el punto que duele. No sé si algunos de ustedes se han ido a revisar su estómago. Por ejemplo, el médico que cuando me revisa me presiona donde me duele, ¿no? Y si me duele cierta región, es el hígado inflamado, la vesícula y todo, ¿no? Entonces, igual, algo así el Espíritu Santo, ¿no? Algo similar. Presiona y presiona y presiona y presiona, ¿no? Sobre la llaga hasta confesarlo, ¿no? Lo llamará por su nombre y querrá que usted lo confiese y sea limpio. Eso es realmente maravilloso. No permita que el diablo lo acuse de pecados que ya le han sido perdonados o de cosas que nunca ha hecho. El Espíritu Santo de Dios lo convencerá de algo específico, algo puntual. Luego lo confesará y será limpio. Entonces, la tercera cosa ahora que vamos a ver es la limpieza, ¿no?
La primera, la confianza. La segunda era la confesión. Y la tercera es la limpieza. Puesto que el pecado lo hace sentir sucio, Dios le da un baño espiritual. David dice, lávame, en el verso 51, 2 y 7 que vamos a leer. Se trata, cuando dice lávame, ahí se trata de una limpieza un tanto exterior, puesto que el pecado nos hace sentir enteramente sucios. Luego en el verso 7 él dice, quita mi pecado con hisopo y sé limpio. Esto habla de una limpieza interior. Usted puede ser tan puro como la nieve recién caída. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En 1 Juan 1:9, aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve, serán blanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Eso está en Isaías capítulo 1, verso 18. Ese es el poder limpiador de la gracia de Dios. Usted no tiene que llevar a todas partes esa carga. Dios se la limpia. El rey David fue limpiado de su pecado y usted también puede recibir esa limpieza maravillosa. No hay mancha que la sangre de Jesús no pueda quitar. Ninguna. Y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. David dice, quita mi pecado con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Y el último paso, hermanos, es la consagración. En el Salmo 51 del verso 12 al 15, David dice, devuélveme el gozo de tu salvación y un espíritu generoso me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Con regocijo cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y proclamará mi boca tu alabanza. Es como si David dijera, Señor, pon mis pies en el camino correcto y volveré a servirte. Dios no solo nos limpia para que podamos sentarnos tranquilamente limpios, Él nos vuelve a poner en el camino al servicio. Sé que a veces nuestro ego, la psicología, ¿no? A veces cuando uno es disciplinado, siente uno un bajoneo, ¿no? Como que ya no es lo mismo, ¿no? Realmente Dios me perdonará. Y también, ¿no? Los hermanos se habrán olvidado o cómo me observan. Por eso, hermanos, ¿no? Cuando una persona es disciplinada hay que tener mucho cuidado, ¿no? Ponerse en el lugar del otro. Si yo soy disciplinado, ¿cómo me gustaría que me trate? Que me miren de pies a cabeza, o cuando pase murmure a mi hermano que está a mi lado diciendo, ahí va el pecador, ¿sí? O ahí va el adúltero, el ladrón, qué sé yo, o el mentiroso. Pues tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Mucho cuidado con eso. ¿Sabe usted cómo empezó David a meterse en problemas? No estaba haciendo lo que debía estar haciendo. La Biblia dice que era el tiempo cuando los reyes iban a la guerra. En la tarde David se levantó de la cama, ¿no? Él había estado en la cama todo el día. Se levantó y vio desde la azotea a Betsabé. Es que una mente ociosa, acuérdese esto, una mente ociosa es el taller del diablo. Por eso es que ahora yo relaciono con ese viejo dicho que dicen, ¿no? Los antiguos, ¿no? Dice que la ociosidad es la madre de todos los vicios. Y es cierto, tiene sentido, pues, ¿no? Porque una mente ociosa es el taller del diablo. ¿Sabe usted? Si hace lo que debe estar haciendo, no puede hacer lo que no debe estar haciendo. Si yo estoy sirviendo correctamente a Dios, estoy en algún servicio involucrado, entonces dejaré de ver películas obscenas, de repente con mis amistades, jugando fútbol, pronunciando palabras ociosas,
o contaminándome por ahí, ¿no? De cualquier video o revisando WhatsApp, pero estoy en la iglesia escuchando los miércoles en oración, los viernes, jueves y viernes, que hay estudio de la palabra para jóvenes y también para matrimonios, el día sábado asistiendo a la reunión de jóvenes mayores, menores, ¿no? El domingo la escuela dominical, las prédicas, o sea, tenemos de los 7 días, 4 días, 5 días, miércoles de oración, jueves y viernes, jueves para jóvenes solteros y el viernes para los matrimonios, el sábado reunión de jóvenes menores y mayores, y el domingo el culto, que eso es innegable que tenemos, eso no se negocia. Entonces, si estamos lo que estamos haciendo, vamos a pecar menos, ¿no? Cuando usted peca, tan pronto limpie su corazón de pecado, vuelva al servicio. Recuerde los 4 pasos de restauración: confianza, confesión, limpieza y consagración. No crea que todo puede ser limpio, da lo mismo si peca o no, así como si pone una mano sobre el fogón y se quema. Si peca, se ata al sufrimiento. Pero gracias a Dios por su maravillosa y grandiosa y sin igual gracia que perdona y restaura al cristiano que peca. Y recuerden, hermanos, siempre lo digo, usted puede elegir pecar o no pecar. Eso sí puede elegir. Pero lo que no puede elegir son las consecuencias. Y estaba reflexionando sobre David, ¿no? Dios hirió a su hijo, lo mató, ¿no? En una enfermedad. Y ¿saben qué? Y le perdonó, ¿no? Le perdonó a él, pero no le quitó la vida a él. Es que era la máxima autoridad, porque si él hubiera sido un juez, hubiera sido de rango menor, quizás lo hubiera hecho pagar en la cárcel, ¿no? Pero como era la máxima autoridad, Dios le dio donde más le dolía, ¿no? Para que sepa que se siente ser traicionado, ¿no? Como más o menos cómo se debe sentir nuestro Señor cada vez que pecamos, ¿no? Siempre que a veces vemos las películas, ¿no?, que son en Semana Santa, como Dios fue tan atroz los golpes que recibió, y a veces uno no toma en cuenta eso y peca tan libremente. La verdad que eso a mí me congoja mi corazón, porque a veces uno muestra cierta indiferencia, hermanos. Entonces, ánimo, hermanos. Siga esos 4 pasos para que usted restaure su intimidad con Dios, una relación personal que debe tener con Él. Vamos a orar. Señor, danos la fortaleza necesaria para seguir, Señor, en tus caminos. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal, Señor. Si caemos, Señor, en pecado, Señor, que inmediatamente nuestro espíritu, el Espíritu Santo que está en nosotros, Señor, estar atentos a que nos redarguya, nos aliente, Señor, a confesar nuestro pecado y hacer metanoia, Señor, cambio de rumbo. Ayúdanos, Padre, a mis hermanos y a mí que están escuchando esta bendita palabra, a hacer siempre tu voluntad. Ayúdanos a tener una intimidad contigo, Señor. Así oramos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén.